Bendiciones, mi hermano, que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. Hoy continuaremos la reflexión del video pasado, es decir, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 14 y siguiente. Y dice: Poneos en pie, ceñid vuestra cintura con la verdad, y revestíos de la justicia como coraza. Calzaos los pies con el celo por el evangelio de la paz, abrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos encendidos que lanza el maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 14 y siguiente. Pablo, casi de manera poética, explica a la precisión todo lo concerniente hacia una batalla. Explica la armadura y las armas que debemos tomar para protegernos del único enemigo en común que tenemos, el diablo. Explica cómo debemos ir colocándonos cada uno de esos objetos que nos van a servir de protección y que al final debemos tomar una espada para combatir. Pero como lo dije ahorita, de una manera poética, lo hace paso a paso. Hagámoslo nosotros también paso a paso. Desmenucemos estos versículos que hoy el Señor nos ha regalado. Primero Pablo dice: poneos en pie. No podemos combatir, ni podemos emprender ninguna acción, ni iniciar cualquier tarea acostados, tirados, echados. Por eso Pablo comienza diciendo: poneos en pie. Luego dice: ceñíos la cintura con la verdad. Para el judío, estar ceñido de la cintura, es decir, lo que hoy en día nosotros conocemos como colocarnos una correa, colocarnos un cinturón, era signo de estar preparados para salir a hacer algo, estar preparados para salir a la batalla. Pero dice: ceñidos la cintura con la verdad, que en nuestros labios no exista el engaño, que en nuestra boca no exista la mentira, no exista la doblez, que seamos sí cuando hay que decir que sí y no cuando hay que decir que no. Que la verdad abunde en nuestros labios, que nos conozcan porque siempre decimos la verdad. Aunque a veces nos avergüence decir: mira, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Sí, hay que decir la verdad. Luego Pablo dice que nos revistamos con la coraza de la justicia. La coraza es lo que va en el pecho, es esa pieza de metal que protege nuestro pecho de cualquier flecha, de cualquier espada o cuchillo. Esa es la coraza. Pero ¿por qué la coraza de la justicia? Porque en nuestro pecho está nuestro corazón y nuestro corazón debe ajustarse al plan de Dios. Recuerda esa explicación que hacíamos de las bienaventuranzas, cuando se decía que el justo no era el que decía que esto estaba bien o que estaba mal, no. Que el justo, según la palabra de Dios, era aquel que se ajustaba a la voluntad de Dios, aunque a veces era difícil entender, aunque a veces iba en contra de mi manera de pensar, aunque a veces iba en contra de mis sueños. Que el justo era el que se ajustaba a la voluntad de Dios. Ese era justo. Entonces, la justicia, es decir, el ajustarnos a la voluntad de Dios, debe ser nuestra coraza. Ya estamos en pie, ya nos hemos colocado el fajón, la correa, nos hemos ceñido la cintura con la verdad, que no hay engaño en nuestra boca. Nos hemos colocado la coraza de la justicia, queremos ajustarnos a la voluntad de Dios. Luego Pablo dice: calzados los pies con el celo por el evangelio. Recuerda esa reflexión que hacíamos sobre el hijo pródigo, cuando el padre recibe a su hijo, dice: ponerle unas sandalias. Las sandalias para el judío son sinónimo de libertad.
que tiene la libertad de moverse a izquierda o a derecha, de moverse de un lugar hacia otro. Pablo dice, calzaos los pies, pero dice claramente con el celo por el evangelio. Es decir, estar dispuestos a movernos de un lugar a otro, a llevar el evangelio, a llevar la buena nueva de la paz. Que eso que nosotros hemos recibido, que esa felicidad, que ese gozo que nosotros hemos recibido, debemos estar dispuestos para llevárselo a aquel que se encuentra en angustia, para llevárselo a aquel que se encuentra en desespero. Por eso Pablo, de una manera poética, dice, calzados con el celo por el evangelio de la paz. Es decir, tener la libertad de llevar el evangelio a aquel que más lo necesita. Y evangelio simplemente significa buena nueva. Hay muchas malas noticias hoy en día. Hoy en día la mala noticia abunda en todas las redes sociales, en periódicos, es lo que más vende. Tú y yo deberíamos ser portadores de evangelio, de buenas noticias. Deberíamos ser portadores de que Dios nos ama, de que Dios nos perdona, de que está esperándonos con los brazos abiertos. Luego Pablo dice, abrazando el escudo de la fe. El escudo es ese que ya te protege en primera instancia de cualquier dardo, de cualquier flecha, te protege el escudo. Pero dice el escudo de la fe. No dice el escudo de otra cosa, de la fe. La fe no puede ser vacilante. Nuestra fe no puede ser de efervescencia, de momentos. Nuestra fe debe ser constante. Que si hoy el demonio te ataca con una adversidad, con una precariedad, tú debes mantenerte firme confiando en Dios de que Él te mostrará la solución para esa dificultad. De que si viene a tu vida una temporada de crisis, una temporada en la cual vas a estar un poco apretado económicamente, quizás un poquito muy apretado económicamente, tu fe no quebrante, tu fe no vacile, te mantengas firme confiando en la voluntad divina de Dios. No reniegues de Dios en esa situación difícil en que te encuentras. No reniegues de Dios en esa enfermedad en la que hoy te encuentras, en esa falta de empleo en la que hoy te encuentras. No reniegues de la voluntad de Dios porque no te dio el baloto, porque no te dio la lotería, porque no permitió que te salieran las cosas como tú querías. La voluntad de Dios siempre está por encima de nosotros, por encima de nuestro pensar, de nuestro querer. A veces anhelamos y queremos algo tan fuerte, pero si no nos conviene, Dios no va a permitir que llegue a nuestra vida. Por eso Pablo de una manera poética dice, abracemos el escudo de la fe para que así podamos apagar los dardos que el demonio nos lanza. Esas pequeñas tentaciones que el demonio te coloca. Por ejemplo, si tú eres un hombre fiel a tu esposa o eres una mujer fiel a tu esposo, viene ese hombre o esa mujer que a ti te encanta, huele rico, está vestida elegantemente y te habla de una manera dulce, con una dulzura y te va seduciendo y tú terminas ahí metido entre la sábana. Ese fue el demonio que supo lanzar un dardo. Sí, a esos es que nosotros debemos estar protegidos con el escudo de la fe. Querido hermano, luego dice Pablo de una manera precisa, colocaos el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco que se utiliza en las batallas, es el casco que se utiliza en la guerra para protegerse de piedras, también de flechas, ¿sí? El yelmo de la salvación, colocarse el casco de la salvación. Quiere decir que la salvación debería ser nuestro principal objetivo, debería ser nuestro único foco, que en nuestra mente no exista otra meta que sea el de salvar nuestra alma, que siempre estemos protegidos y pensando en la salvación, que si yo voy a hacer este acto, eso me roba la salvación o me acerca más a la salvación. Eso me quita la gracia de Dios o aún me convierte más en hijo predilecto de Dios. Que siempre piense en cada cosa que yo voy a hacer. El yelmo de la salvación me ayuda a mantener el foco, me ayuda a mantenerme direccionado hacia la salvación. Y por último, Pablo
pero no menos importante, dice, agarren la espada del Espíritu, y explica que es la palabra de Dios. Por ahí dicen que cristiano es ignorante. Ajá. Aquel que ignora las sagradas escrituras, aquel que ignora la palabra de Dios, es presa fácil para que el demonio le dé su tate quieto. El que ignora la palabra de Dios vive de pecado en pecado. Vive del timbo al tambo, de situación errónea en situación errónea, de decisión equivocada en decisión equivocada. No podemos, realmente no podemos acercarnos a la salvación. No podemos abrazar el escudo de la fe. No podemos tener el celo por el evangelio. No podemos colocarnos la coraza de la justicia, ni podemos colocarnos la correa de la verdad, ni estar en pie para la batalla, si no somos constantes en la lectura o en la escucha de la palabra de Dios. Si se te manda un audio o una lectura que es un poquito larga y tú dices, ay, te da flojera, te da pereza, hay que comenzar a espabilarse, porque ese es el demonio colocando en tu vida pereza, flojera a las cosas de Dios. Pero en cambio, si demoras viéndote una película en un cine por 3 horas, si demoras viéndote una serie todo el día, pero un video de 15 minutos, un audio de 10 minutos, una lectura de 2 páginas de la palabra de Dios, ¡ay, qué pereza, qué flojera! Se me cansa la vista, me fastidia el oído. Pero una película, una serie, no. Espabilémonos, hermano, despertemos, como dice Pablo, pongámonos en pie, salgamos de ese adormilamiento que el demonio nos ha colocado y estemos prestos a la escucha de la palabra, que es la que nos va a hacer entender la verdad, que es la que nos va a hacer entender qué debemos hacer en momentos de dificultad. Pablo ha sido poético al explicar estas armas que debemos usar para el combate, para, como decía el video pasado, nuestro enemigo en común es el diablo, y a ese tenemos que pelearle, y para esa guerra debemos estar preparados. Pablo nos ha dado ya de una manera muy explicada el cómo debemos estar preparados. Este audio, este video lo ha sido también. Hermanos, el demonio siempre va a estar, como dice Pablo, como león rugiente, pendiente a quien devorar. La noche siempre va a llegar, la dificultad siempre va a llegar, la adversidad siempre va a llegar. Son una constante en nuestra vida. Las adversidades, las dificultades siempre van a estar en nuestra vida. No estamos exentos de eso. Lo importante es cómo tú y yo actuamos frente a cada adversidad. Cómo tú y yo tomamos cada dificultad que se nos presenta. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Una actitud de vencedores, de campeones, de triunfadores? ¿O simplemente una actitud de derrotistas, de pesimistas y de personas que simplemente viven derrotados, autocomplaciéndose en la desconsolación, en la depresión? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes las armas que Pablo te ha dicho para hacerle frente a cada adversidad que se te pueda presentar? ¿Tienes las armas que Pablo ha explicado para hacerle frente a todo lo que el demonio te pueda presentar? Pero en lo último dice Pablo, agarra la espada de la palabra de Dios. Si eres flojo y perezoso para la escucha de la palabra, para la lectura de la palabra de Dios, eres presa fácil para que el demonio te devore y haga contigo lo que él quiera. Pero esto es un proceso, esto es un camino. No creas que porque si hoy te das cuenta que eres perezoso ya todo está perdido. No, siempre hay chance, siempre hay oportunidad. Mientras sigamos aquí en la tierra, tenemos chance. Mientras sigamos aquí en la tierra, hay oportunidad de mejorar y de ser personas mejores, de ser personas que transmitan energía y buenas vibras, como dicen por ahí, que transmitan la palabra de Dios, el celo por el evangelio. Así que, queridos hermanos, llenos de alegría, llenos de gozo, porque hoy hemos recibido una información de vital importancia para nuestra vida espiritual. Levántate, colóquense la mejor pinta,
échense la mejor colonia, maquíllate hermosa, porque hoy es un día grande, hoy es un día bendecido por Dios.